Hola y bienvenidos a Segundo Plano, un podcast sobre cine, cultura y bueno, la vida en general. Mi nombre es Kenneth Sánchez. Y yo soy Lucía de la Torre. En este episodio, Lucía y yo nos sentamos a hablar sobre Her, una de las mejores películas del renombrado director Spike Jonze. Estamos grabando esto el 24 de mayo. Lucía y yo volvimos a ver la película hace algunos días. Vivimos en zonas distintas de Londres y estamos grabando esto de forma remota. ¿Cómo va todo por allá, Lucía? Bien, bien, bueno, ya empezando casi el segundo mes, el tercer mes. Ya un poco perdiendo la noción del tiempo, pero sí, todo bien. ¿Tú qué tal? Nada, te iba a preguntar si quieres adivinar qué día de cuarentena vamos. Yo diría que casi el 70. Efectivamente es el día 70 hoy. Muy bien. Wow, la gente que lo escuche pensará que lo hemos preparado, pero de verdad Sí, que no, estamos que igual. ha sido improvisado. Estoy tan sorprendido como tú. Bueno, he estado pensando toda la mañana cómo grabar esto sin hacerlo muy triste, así que vamos a hacer el mejor intento Sí, para contar esta historia de manera meramente energética, ¿no? Ok, sí, vamos a ello. sin más preámbulos, hablemos de Her. Can you feel me with you right now? I've never loved anyone the way I love you. Me too. Now I know how. Her, estrenada en el 2013, es una película bella, delicada e inteligentemente escrita. El cuarto largometraje Spike Jonze nos transporta al futuro para contarnos una íntima historia de amor. Este film nos ofrece una forma única de ver relaciones sociales y amorosas en un contexto lejano, pero que a la vez se siente muy, muy cerca. Her nos cuenta la historia de amor entre Theodore, interpretado por Joaquin Phoenix, y Samantha, un sistema operativo interpretado por Scarlett Johansson. Aunque parezca una historia singular, esta sobresale no solo por el novedoso concepto, sino por la universalidad y la temporalidad de los temas tratados y expuestos. La película se enfoca más en Theodore, quien está finalizando un divorcio con el amor de toda su vida, Catherine, interpretada por Rooney Mara. Es en ese contexto en que Theodore compra a Samantha y comienzan esta relación tan extraña, tan singular, pero que es tan bella y orgánica para ambos. Lucía, esta ha sido una de tus películas favoritas desde hace mucho tiempo. ¿Qué te pareció volver a verla después de tanto? Sí, la verdad es que, bueno, como has dicho, me atrevería a decir que es incluso mi película preferida, por ser tanto una película preciosa a nivel visual y muy original y muy especial a nivel de esta historia. Y yo creo que la frase, bueno, antes de hablar de por qué me parece muy importante verla ahora, yo diría que en general, tanto ahora como cuando la vi por primera vez, lo que hace a Her tan especial es que la pregunta principal, a pesar de ser una película futurista, de un hombre que se enamora de un sistema operativo de inteligencia artificial, Ujú. la pregunta principal en Her no es si las máquinas o los ordenadores serán capaces de pensar, pero si los seres humanos, aún en el futuro, serán capaces de sentir. Y yo creo que esa es un Claro, poco la pregunta más dura de la película, un poco porque cuestiona la idea de qué es el amor, qué significa estar vivo y cuál es el futuro de la conexión humana en un mundo en el que cada vez estamos más aislados. Y obviamente más aislados que nunca, o sea, ahora mismo estamos más aislados de lo que llegamos a estar nunca. Y un poco en una situación en la que de manera inesperada todos nos hemos visto mantener relaciones con familiares, con amigos, con parejas, a través del móvil, estos temas de los que trata Ger, que es hasta qué punto hace falta contacto físico para tener una relación, se vuelven mucho más relevantes. Entonces yo diría que, por desgracia, al ver la película en esa situación, no es que haya obtenido más respuestas, pero sí las preguntas sobre un poco el sentido de la vida y el amor sí que son mucho más relevantes. No sé qué te pareció a ti. sí, creo que la primera vez que lo vi me quedé más con el concepto, ¿no? De la película, que es un hombre enamorándose de un sistema operativo. Y creo que es que yo cuando era joven era medio idiota, porque la película es mucho, mucho más que eso. Y los Claro, temas y las preguntas que salen de esta película o que te invitan a preguntarte, es la parte más fundamental
que hay en todo en el film, ¿no? Creo que, los temas son muy palpables, ¿no? Es una situación extraña en un futuro lejano, pero todo se siente muy cercano y esto está todavía más acrecentado como dices, por la cuarentena en la que vivimos, ¿no? Hay muchas preguntas de expectativas, de cosas que uno necesita de la otra persona, de, de sentimientos, hay mucho de qué tan importante puede ser una conexión emocional, qué tan importante puede ser una conexión emocional, lo físico y la importancia de todos esos elementos, ¿no? Es pensar mucho en temas del amor y en temas de contacto personal. Claro, y de hecho yo creo que estoy de acuerdo que la primera vez que la vi me centré más, eso, un poco en lo que es el argumento de una persona que se enamora de su ordenador y Ujú, menos un poco en la naturaleza de los sentimientos que, que no dependen de que Samantha sea un sistema operativo, porque son, digamos, ella tiene cualidades humanas. Y de hecho, incluso me atrevería a decir que el hecho de que Samantha sea un sistema operativo y no tenga un cuerpo es casi como lo menos relevante de su relación, ujú, porque digamos que en esta sociedad semidistópica del futuro, em, el aislamiento y la falta de contacto físico es la situación en la que se encuentran todos, tanto Theodore como los pocos amigos que tiene. ujú. Tenemos que hablar de su amiga Amy, y la actriz Amy Adams, Uh, o también de su compañero de trabajo, el actor Chris Pratt. Digamos que lo que caracteriza la vida de toda esta gente es un poco la soledad, o incluso para los que tienen pareja, como Amy Adams, la falta de conexión emocional. ujú. Entonces, sí, digamos que lo que está interesante de esta película es que la relación entre ellos sea tan humana y ya que todos están, digamos, en esta situación de soledad. Sí, es interesante porque es un futuro, pero aún en un futuro es un elemento nuevo, ¿no? La relación con los sistemas operativos. Pero la relación es humana, como mencionabas. Y creo que de esta relación salen todas esas preguntas que nos hacemos ahora. Pero, como te mencionaba, la primera vez que la vi, me enfoqué más en el concepto. Me había olvidado que estaba Amy Adams en la película, me había olvidado que estaba Chris Pratt en la película también. Sí, Pero por eso es que hay un logro más alto, más grande de Spike Jonze en esta película, ¿no? Porque es hacer cinematográfico un diálogo entre un ente físico y un ente no físico, como lo es Samantha, ¿no? Porque Samantha físicamente es una pantallita del tamaño del que fue un iPod en su tiempo, ¿no? Cuando éramos un sí, sí, poquito más sí. jóvenes. Y eso me parece que es lo fascinante, ¿no? Cómo poder convertir una película tan fascinante y en la cual puedes ver, o sea, no es solamente escuchar, pero puedes ver en las expresiones de Joaquin Phoenix como Theodore la relación, ¿no? Y el nivel de cariño y de amor que se tienen entre ellos, ¿no? Lo puedes reconocer en la voz, pero lo puedes ver en cómo se mueve, en los gestos de Theodore. Claro, y yo, o sea, me atrevería a decir que eso en un principio probablemente fuese una gran dificultad Ujú, a la hora de rodar la película, porque digamos que en una película en la que casi no hay personajes, hay dos protagonistas y a uno de ellos no lo puedes filmar, ¿cómo consigues un poco capturar la intimidad y los sentimientos? Y yo creo que eso es lo que en el principio fue el principal obstáculo. O sea, te aseguro que Hoyte van Hoytema, que es el cinematógrafo de Spike Jonze, le dijo, Spike, ¿cómo vamos a hacer esto? Pero obviamente como es una película que lleva mucho tiempo y que cada detalle, digamos, que está muy cuidado, yo creo que eso al final como que les ha ayudado a que el mensaje de la película y la intimidad de la relación sea tan profunda. Porque digamos que si en una entrevista para la revista de cultura Vulture, Hoyte van Hoytema confesó, el cinematógrafo de la película, ujú, confesó que el uso de tantos primeros planos no fue, o al menos no solamente, una elección puramente creativa, sino que al no estar Samantha, tenían que filmar mucho a Joaquin Phoenix. Entonces, para variar un poco, tenían que obviamente filmar muchos primeros planos. ujú, Y eso al final es lo que hace que la película, gracias a la gran actuación de Joaquin Phoenix, sea tan íntima, porque digamos que ves a Joaquin Phoenix, perdón, a Theodore, tanto cuando él habla con Samantha
como cuando reacciona a lo que Samantha dice. Claro. Entonces yo creo que esto es uno de los interesantes detalles en los que el contenido de la película y la forma, digamos un poco que se ayudan la una a la otra para hacer que Her sea una película tan particular a nivel tanto visual como del tema del que habla. Sí, definitivamente. Y es por eso que la actuación de Phoenix tiene mucho más, tiene mucho más a relucir, ¿no? Porque él tiene que, bueno, entre comillas, sentir o expresarse por dos. La cámara siempre está en él y él tiene que actuar por toda la película. Y, y obviamente esto también pone un poco más de... y eso lo hace la parte central de la película. Mientras que tenemos a personajes secundarios con otras historias, como lo son Chris Pratt y Amy Adams, pero ellos ambos tienen relaciones físicas, ¿no? Y esto también contrasta y es bastante entretenido para personalmente, o bastante interesante cómo se vio esto visualmente, ¿no? Por ejemplo, cuando iban al picnic, Chris Pratt y su novia, y cuando fue Spike Jones, perdón, Theodore y Samantha al picnic, como habían tres presencias físicas en la pantalla, pero al mismo tiempo tú sentías que Samantha estaba ahí. No la podías ver, pero Samantha estaba ahí, y es ahí donde entra el ingenio del director y del cinematógrafo, ¿no? Claro, y también yo creo que no solo, bueno, como ya hemos comentado, obviamente la cinematografía tuvo que ser algo muy especial a la hora de transmitir la intimidad y las emociones de esta relación, pero también no solo hablando ya de la relación entre Theodore y Samantha, pero también al nivel de un poco cómo la cinematografía de la película recrea este mundo futurístico que no es como ningún otro mundo futuro que hemos visto en otras películas, como digamos Star Wars, por ejemplo, la guerra de las galaxias, en el que todo es a base de, yo que sé, coches voladores, gente que se viste con ropa brillante, gente que tiene superpoderes. Digamos que la idea de Spike Jonze era crear un mundo futuro, pero un mundo futuro que a la vez de una manera se sintiese lejano, pero muy cercano. Ujú. Y eso obviamente es algo que consiguieron a través de muchas decisiones muy cuidadas. Y una de ellas, por ejemplo, es la de la ropa, porque una de las cosas que más llama la atención es si viven en el 2050, 2060, cuando vivan, porque llevan esa ropa que parece más del siglo XX. Ujú. Entonces, bueno, leyendo muchas entrevistas, esto se debe a que Spike Jonze y Hoytema sobre todo, querían crear un mundo futurista, pero sin que la atención estuviese en lo estrambótico, más que nada un poco en cómo la gente se siente y se relaciona en este mundo. Pero si hubiese sido algo en el que eso, la gente tiene superpoderes y otro dato interesante es que si te fijas, en la película no hay coches. ¿Por qué? Porque si hubiese habido coches, Claro. nos hubiésemos fijado en cómo son los coches, tienen tal, tienen cual. Entonces también, digamos que han querido hacer un mundo futurista pero muy minimalista. Y de hecho, a la hora de escoger el vestuario, no hay prendas más modernas, como puede ser una gorra de béisbol o un cinturón. Incluso el teléfono es bastante vintage, tiene como una funda marrón así de Ujú. cuero. Y eso es porque también, aparte de querer eso, ser minimalistas y no llamar la atención, querían evocar un poco los años 30, porque hablaba Spike Jonze de cómo la gente suele decir, en los 20, en los años 20, en los años 40, pero nunca en los años 30. Es como una época que no tiene una identidad particular. Entonces, como que en este mundo futuro se apropian de esta identidad. Y también, bueno, ahora ya que estoy hablando de la cinematografía, Ujú. es algo que me apasiona bastante. Porque cuando vi Her, me pareció que era una película o sea, que es muy cautivadora, pero no sabía explicar por qué. Y uno de los motivos también, aparte de, bueno, el hecho de que este mundo futurista sean todos rascacielos y tal, porque se supone que la ciudad es Los Ángeles, pero está Sí, grabado, en creo que Shanghái. dijiste, sobre todo en Shanghái. Sí, en Shanghái sobre todo. Sí, y está grabado en Shanghái, pero algunos edificios luego los generaron con ordenador. Ujú. Entonces, un poco un collage de muchos edificios así más futuristas. Y luego también los colores son algo muy importante en esta película, porque el color azul estaba completamente prohibido. Sí. ¿Y por qué? Por un lado, para que la película tuviese uniformidad visual, y obviamente si la película tiene esa uniformidad, hace que te concentres más en lo que es la vida de Theodore. Pero también porque Spike Jonze quería contrarrestar la manera en la que se suele representar o imaginar en el cine el futuro.
y los cinematógrafos lo suelen hacer con colores fríos para simbolizar esta soledad y este distanciamiento. Pero, sin embargo, la idea en Her era más que en el futuro la gente probablemente podrá tenerlo todo. Entonces, si puedes escoger de qué color quieres tener tu casa, tu ropa, todo sería colores cálidos. Ujú. Pero aún así, aunque lo puedas comprar todo, puedas vivir en apartamentos como en los que viven, hay una cosa que no puedes comprar y es, aunque suene cursi, el amor. Sí. Creo que tú lo que acabas de decir ayuda perfectamente a la idea, ¿no? Que es, a veces muchos, cuando ven la película, como nosotros, cuando la vimos por primera vez, se fijan mucho en el artificio, ¿no? El futuro, al sistema operativo, cuando la importancia y lo verdaderamente esencial de la película es la idea y son los temas que tratan, ¿no? Como bien mencionabas, con los colores cálidos, lo que se quiere lograr, con lo que se quiere lograr con la cinematografía y cómo cada cosa ayuda a la idea de poder hablar del tema principal, que son las relaciones sociales y amorosas en este futuro, ¿no? Relaciones humanas, aunque sea con el sistema operativo. Claro, Y creo que pero es un punto fundamental. sí, de hecho, una cosa que leí también en algunas críticas que me llamó mucho la atención es que tanto Samantha como Theodore son los dos prácticamente un sistema operativo, Ujú. porque el trabajo de Theodore también, una cosa que escuchamos mucho es que nosotros, esta generación de generación Z o Gen Z, trabajaremos en cosas que aún no existen. Y cuando me lo dicen, yo lo último que me pensaba era que una cosa que podría ser un trabajo es escribir cartas, tarjetas para otra gente, pero es lo que Sí, hace Theodore. Entonces digamos que es casi como inteligencia no artificial, pero, pero casi, porque sí, se dedica a expresar aquello que las personas, al ser cada vez más máquinas, ya han no perdido la pueden. capacidad de hacer. Sí, creo que Entonces digamos que esto también es muy importante en la película. sí, es fundamental para el punto de la desconexión, ¿no? Como necesitas un intermediario para poder expresarte o para poder relacionarte con otras personas. Eh, es el punto de desconexión y de desamor que hay en la película. Pero también es importante hablar sobre el personaje Rooney Mara, que es la ex esposa de Theodore en la película, o futura ex esposa durante mayor parte de la película. Porque su presencia, al menos en la película, es casi como la presencia de una sombra, ¿no? Que siempre está detrás de Theodore. Y acá es de nuevo donde tenemos que tirarle cumplidos y rosas a Joaquin Phoenix por una performance tan completa en la cual hay tantos matices, tanto de alegría y por la relación nueva, pero también siempre hay como esos tintes de tristeza y de dolor cuando recuerda a Rooney Mara y la relación que tuvieron antes. Y esos elementos me parece que son bastante importantes, ¿no? Siempre que está triste, están los flashbacks sobre los momentos que fueron felices. Y es el arco de Theodore es superar esa relación, ¿no? De la película, ¿no? La película es una película romántica, la relación de Theodore y Samantha, como mencionábamos, pero eh, el arco de Theodore en la película es poder amar de nuevo, ¿no? Poder perdonarse, poder perdonar a Rooney Mara y poder efectivamente salir adelante, ¿no? Superarla y Claro. poder sentirse capaz de amar de nuevo. Claro, y digamos que esto es algo que está también muy bien hecho a la hora de la trama, porque digamos que la figura de Catherine le persigue, no solo porque aún a lo largo de casi toda la película está gestionando los papeles del divorcio, Ujú. sino también porque el motivo por el cual su relación se rompe, por lo que nos dan a entender, es porque ellos estuvieron juntos casi toda la vida, bueno, desde el instituto parece ser, Sí. desde que eran muy jóvenes, pero ambos cambiaron y pasan esas situaciones en las que cambias tanto que al final como que Ujú. os dejáis solos el uno al otro en la relación. Y digamos que eso le persigue, pues eso de manera administrativa, porque tiene que firmar los papeles, Sí. pero también de manera emocional, porque Es una es lo que carga. le acaba pasando con Samantha, que es que ambos cambian. Esta vez es un cambio más radical, porque Samantha cambia porque es capaz de tener 1 millón de conversaciones al mismo tiempo, Sí. pero digamos que es un poco la historia que le persigue a Theodore
y que hace que a pesar de ser una persona que escribe cartas de amor para otra gente, él mismo no es capaz de sentir. Claro, y no es capaz de conectar emocionalmente por un largo tiempo con una persona. Y, Claro, claro, claro. y creo que es la tragedia, ¿no? Porque es una carga que siempre tiene, ¿no?, durante toda la película. Y bueno, en la primera escena te muestran cómo camina solo y revisa su bandeja de correo y cómo rechaza invitaciones para ir acá, para ir allá, porque aún Mm, está devastado, efectivamente, por la relación. claro, Y por eso es que el momento en el cual se ve finalmente con Rooney Mara frente a frente es un momento tan importante y tan bien hecho, pero también tan doloroso. Y, claro. y bueno, la película culmina con Theodore finalmente enviándole la carta a Samantha, lo que él hace para vivir, enviar cartas. Consigue finalmente hacer una carta sí mismo para enviársela a Samantha, expresándole lo que siente y lo que cree. Y creo que ahí es donde la película termina perfectamente, porque hace círculo completo, ¿no? Theodore puede amar de nuevo, Theodore puede querer de nuevo. Y es un final brillante. Bueno, me he salteado al final, pero eh, creo que Mm, esa secuencia es muy importante, ¿no? Y bueno, te quería mencionar también que esta película tiene una película que le hace un paralelo bastante curioso, porque, bueno, Spike Jonze, antes en los 2000 estuvo casado con Sofía Coppola, que ¿Estuvieron es, casados? sí, estuvieron ¿Casados, casados, casados? casados, casados, sí, se Ujú. divorciaron, Ah, bueno, sí. sí, se divorciaron. A comienzos Ujú. de los 2000 se divorciaron y, bueno, es una historia bastante curiosa, porque en el mundo de Reddit y de Twitter siempre había muchas teorías de que Hair era como que una respuesta a Lost in Translation, que es la película con la que Sofía Coppola habla sobre soledad y sobre una relación que está por terminar. Eh, y se habla mucho de eso, pero creo que la manera más correcta o la manera más adecuada de ver estas dos películas es verlas como en conversación con la otra, ¿no? Evidentemente en el proceso creativo de Claro, cada director o cada artista hay elementos personales. Y evidentemente si vas a hacer una película sobre un divorcio o sobre un amor que se acaba o que se pierde, vas a usar tus experiencias personales. Y bueno, Sofía Coppola ha mencionado anteriormente que Lost in Translation sí tiene fragmentos o tiene pequeñas partes de Spike, ¿no? Al menos ella lo ha dicho personalmente. Spike no habla así de sus películas o de su vida personal, entonces no ha sí, mencionado lo mismo, pero uno puede ver que hay matices, ¿no? Como en todas las otras personas. Pero creo que sí. De hecho, es fascinante que hayan dos directores y directora que sí. hayan terminado, que se hayan divorciado así y que tengan dos películas que hablan sobre temas muy similares, ¿no? Y creo que como una doble tanda de películas caerían perfecto. Sí, yo de hecho, es lo que te iba a decir. Yo, una de mis películas favoritas siempre han sido Her y Lost in Translation. Y hasta Ujú. que tú no lo mencionaste, yo no, igual porque no pasé suficientemente tiempo en Reddit o en Twitter, pero nunca lo había oído, lo de los paralelos, y nunca había caído en que ambas películas se hicieron pues por ambos directores que habían sido pareja y lo habían dejado poco antes. Pero sí que igual el motivo por el que ambas películas me gustan tanto es por la habilidad que tienen de capturar esos sentimientos que no puedes ni expresar, que digamos que son los del final de una relación y Claro. los de distanciamiento. Lo de estar con una persona a la que por un lado conoces tanto, pero que digamos se convierte como un extraño. Ujú. Y sí que es verdad que yo creo que tanto a nivel visual como un poco a nivel de, de contenido, ambas películas, digamos que están un poco como en diálogo y que verlas Sí. juntas y comentarlas juntas sería algo muy interesante, igual para futuros episodios del podcast. Pero también quería decir que no todo tiene que ser triste, no todo tiene que ser parejas que se rompen, Ah, porque Rooney Mara, la actriz que hace de Catherine, y Joaquín Phoenix, Theodore, se conocieron en el set de Her en el 2012, cuando se estaba rodando. Se prometieron en 2019, llevan ya varios años como pareja. sí. Y parece ser
esto ha pasado literal hace 6 días y aún no lo han confirmado, pero que igual que están esperando un hijo. Entonces, digamos que aunque en la película su relación se rompa, en la vida real tiene un final feliz. Según el mundo mágico de Twitter, Sí, sí, este sí. niño será el niño que derrotará al hijo de Elon Musk y Grimes, que tiene un nombre Puede ser, puede impronunciable. ser. Sí, yo creo en la profecía de Twitter. Sí, sí, sí. Más bien Estoy de acuerdo. te iba a comentar un par de datos de la película, porque bueno, la producción de la película fue bastante entretenida, ¿no? Sí. Scarlett Johansson no iba a ser la voz de Samantha inicialmente. La voz de Samantha le iba a ser, adivinen, una persona llamada Samantha, Samantha Morton, eh, una actriz inglesa conocida por Minority Report y por The Messenger. Pero Samantha hizo la voz durante toda la película y en postproducción Spike Jonze escuchó la película y no le parecía que la voz de Samantha sea la correcta, no le parecía correcta. Eh, Spike Jonze le pidió, por favor, a Morton y con su bendición eh, le dio el rol a Scarlett Johansson. Y Samantha Morton aparece en la película, creo que aparece como asistente de producción en la película, como para que tenga crédito. Ujú. Sí, Sí. porque participó evidentemente en el proceso creativo, porque estuvo ahí durante las grabaciones y se Ujú. conoció. Y además de la relación de Joaquin Phoenix y de Rooney Mara, también ahí fue donde la relación de Joaquin Phoenix y Amy Adams como amigos creció. eh, Ujú. Porque Spike Jonze, siendo Spike Jonze, los encerraba una, 1 o 2 horas por día en las grabaciones para que hablen y se conozcan mejor. Claro. Así para que, porque evidentemente en la película Amy Adams es una amiga muy cercana de Joaquin Phoenix y bueno, al menos en la película se nota o se siente que son amigos de toda la vida, ¿no? Y, Sí. y creo que esta técnica les ayudó bastante a conocerse mejor. Y bueno, para dejar de tirarte datos, te voy a tirar el último. No, sigue, Eh, sigue. a mí me divierte mucho esto, pero no sé si a la audiencia le encantará escucharme leer cosas que tengo en la lista. Eh, la película inicialmente en postproducción tenían un corte de 150 minutos, que son prácticamente 2 horas y media. Spike Jonze no sabía qué hacer para cortarla, entonces llamó, como la gente famosa hace, llamó a un amigo suyo, Steven Soderbergh, un director conocido por hacer películas bastante rápidas, bastante rápido, por ser un editor brutal. Lo llamó y Steven Soderbergh en 24 horas, según cuenta la leyenda, le dio un corte, una versión de 90 minutos a Spike Jonze. Efectivamente cortó 60 minutos de la película en 24 horas. Y bueno, Wow. bueno, obviamente Spike Jonze le agradeció, pero no usó ese corte de 90, sino que en un par de meses él terminó su versión de 126 minutos. Sí, que también sigue siendo una película larga. Parece que es perfectamente, tiene una duración perfecta. Sí, no, yo para la película yo podría tener hasta 7 horas, pero digo que para lo que son las películas, o sea, tira más para lo largo que... pero sí, ahora que lo mencionas, bueno, 2 cosas. Primero, que parece ser, hablando de lo que era decir, un poco la complejidad y lo larga que era la película, era que parece ser que incluso antes de empezar a grabar, Spike Jonze tenía muchísimas ideas sobre lo que podía ser, todos los argumentos que quería Ujú. incluir y un poco todos los matices. Y uno de ellos era la historia de unos alienígenas que llegaban a la Tierra. Y dirás, Lucía, ¿qué estás tomando? No tiene nada que ver con la película. Sí, Estoy el escuchando. videojuego. O sea, y al final esa idea que tenía la consiguió incluir en la película a través del videojuego. Ese videojuego tan extraño que es como una Wii o una PlayStation, pero que te inunda, digamos, el salón, es el argumento este que tenía Spike Jonze sobre unos alienígenas y un mundo y escapar de la Tierra. Y de hecho la voz es la suya. La voz del niño es la de Spike Jonze. Obviamente cambiando la voz. Claro. Y bueno, ya aparte de este dato curioso, luego hablando eso del papel de Samantha Morton,
una de las ideas que tenían, y que de hecho la quitaron justo al final, en las fases finales de la edición, fue que aunque Samantha no fuese a tener cuerpo, hubiese escenas en las que parece que Theodore se imagina pues el pelo de Samantha, se imagina que está pues cogiendo el tren o perdida entre la gente, un poco como una ilusión, pero al final en parte porque tenían que reducir la duración de la película, pero también Ujú. en parte porque querían un poco centrarse más en su relación como algo no físico, quitaron esas escenas. Pero de lo que no estoy segura es si esa mujer iba a ser Samantha Morton u otra. Sí, creo que hubiera sido mucho más difícil sacar a Samantha de la película si es que pasaba eso. Claro, claro, Eh, claro. pero creo que con la voz de Scarlett queda bastante bien, sobre todo porque no conozco la voz de Samantha Morton personalmente, pero la voz de Scarlett tiene bastantes matices cálidos, cautivadores. Sí, es muy especial. Es una voz extrañamente bastante atractiva. Mm, Es una voz muy linda, en verdad. Pero Sí, que encaja muy bien con lo que quiere hacer la película, creo yo. sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, y Pero también, obviamente con ese guión es fácil que tengas la voz que tengas. Vale que la voz de Scarlett es especial, pero el guión yo creo que es, aparte de la fotografía de la película, el guión es lo que le hace una maravilla. sí, el guión es verdaderamente impresionante y es todavía más impresionante porque es la primera vez que Spike Jonze escribía solo una película. Porque esta es su cuarta película, pero normalmente sus guiones lo hacía Charlie Kaufman. El, Ajá, en Adaptation lo escribe Charlie Kaufman, en Being John Malkovich lo hace Charlie Kaufman. Y bueno, Spike Jonze gana el Oscar por mejor guión, pero es fascinante verlo en esta nueva faceta, ¿no? Porque en esta produce, dirige y escribe, que es una película mucho más personal. Porque bueno, sí, Charlie Kaufman ahora es director también y ha hecho películas fascinantes, pero el guión es verdaderamente poderoso y bueno, normalmente hablamos de escenas favoritas, pero en esta película particular tenemos que hablar también de frases que, bueno, se quedan con uno o que son verdaderamente notables, ¿no? Que es el trabajo sí. de un guionista tocado, como lo puede ser Spike Jonze, que no dirige muchas películas, no escribe muchas películas, actúa bastante por algún motivo. Pero bueno, es una frase que quizás la han visto en Twitter o en Facebook o en, qué sé yo, en Tumblr. Pero la frase que se ha quedado conmigo por motivos incorrectos, porque es una frase muy dolorosa, es esta siempre que veo en todos lados, que es, y abro cita, a veces pienso que he sentido todo lo que alguna vez voy a sentir y de aquí en adelante no voy a sentir nada nuevo, solamente versiones menores de lo que ya he sentido antes. Y esa frase es verdaderamente dolorosa. Lo dice Theodore cuando está dolido y no puede expresar amor, pero es capturar esta idea que bueno, que quizás muchas personas sienten cuando terminan una relación o cuando están bastante dolidos y que no se sienten capaces de amar de nuevo. Pero creo que es una frase bastante que encapsula muy bien todos estos elementos, ¿no? ¿Tú tienes alguna frase que te se haya quedado contigo, La Lucía? verdad es que, bueno, me has copiado mi frase favorita de la película, pero yo creo que Lo es, siento. en parte será porque no pasa nada, podemos compartirla, que es una de las frases, yo que mejor un poco capturan lo que sí, el mensaje de la película y un poco lo que le pasa al personaje también de Theodore, que ahí está la ironía, que aunque se dedique a escribir cartas de amor, él es incapaz de querer. Y un poco Ujú, esta pregunta, ya no solo dentro de lo que es el desarrollo personal, la vida de Theodore, sino un poco, y esto va a ser algo muy filosófico, pero si los seres humanos serán capaces de sentir en un mundo en el que lo podemos tener todo, un mundo en el que la tecnología nos domina, en el que lo digital un poco sustituye a lo real, ujú. si seremos capaces de sentir o ya habremos perdido hasta eso. Y yo creo que esa frase lo engloba todo muy bien. Y también otra frase que me gusta y que es, Ujú, digamos, menos negativa es, y que yo creo que también luego se ha visto, yo creo la ha usado hasta incluso gente que no ha visto la película, que es la de el pasado solo es una historia que nos contamos a nosotros mismos. ujú. Y
Y es algo que dice Samantha porque estaba un poco reflexionando sobre cómo ella no tiene un pasado o sobre cómo ella, yo creo que también lo dice Samantha cuando está pensando en la relación de Theodore con Catherine Sí, y un poco pensando todo lo que habéis compartido, todo lo que no lo hemos compartido nosotros y se convence de que al final un poco como que tú te puedes inventar tu propia identidad. Y hablando de, yo creo que, eso, como ya has mencionado también, escenas favoritas, no solo las frases. Ahora que, eso que hablaba de Catherine y Theodore, yo creo que dentro de una película en la que todas las escenas son obras de arte, parece que apetece imprimirlas y marcarlas, de mis escenas favoritas son los flashbacks a su relación, a la relación entre Theodore y Catherine. sí, Porque digamos que en un mundo en el que todo es bastante estático y muy uniforme, esos son los pocos momentos en los que se le ve a él más espontáneo y se ve un poco más de felicidad y de calor humano sí. en una película en la que falta bastante. Y yo creo que esas escenas son, la verdad, de mis favoritas, un poco por, también por lo que significan, que es un poco esto, la capacidad perdida de sentir. Sí, creo que esa es la forma en la cual se filman estas escenas. Es algo que está bastante, que es bastante más común ahora en Hollywood, que es como las escenas de nostalgia o de recuerdos hermosos o bellos están mucho más iluminadas, ¿no? Casi como sobreexpuestas. En esa escena se puede ver que está todo muy blanco por la luz del sol que penetra en la habitación y es un elemento que usa, por ejemplo, Historia de matrimonio de Bamba, que 500 días de Summer y bueno, muchas más películas románticas, pero esa manera de, es como que romantizar el pasado, ¿no? Como que idealizar cómo fue, ¿no? Cómo te imaginas un recuerdo hermoso, soleado, todo muy brillante, ¿no? Todo alegre. Y al Y mismo tiempo borroso, claro, porque es un recuerdo, a fin de cuentas. exacto. Y creo que eso encaja perfectamente con la frase que menciona de Samantha, que es que el pasado solamente es una historia que nos contamos. Porque hay personas que tienden, como creo que Theodore puede ser una de ellas, eh, tienden a romantizar el pasado, a romantizar el pasado, o pensar el pasado mucho más positivo de lo que alguna vez fue, ¿no? Como crear una idea en su cabeza de lo que ellos creyeron que fue, pero que quizás no fue eso en realidad. Y Claro, por eso que es una frase muy importante, ¿no? Y es una frase, en verdad, odio decir mm, esto, pero es una frase muy sabia. sí, sí, sí. Que caigo en el cliché diciendo eso, pero en verdad es una frase muy inteligente. Y ahora que hablabas de escenas favoritas, perdona que te corto. Una de mis escenas favoritas, no sé si favoritas, pero una de las escenas creo que están mejor hechas, es la escena final en la cual Theodore finalmente le escribe una carta a su ex, a Catherine. Y bueno, voy a leer toda la carta porque para eso estamos acá. Merece ser leída. Pero es una carta preciosa y termina el arco del personaje de Theodore, ¿no? Finalmente Theodore supera a Catherine, la perdona, se perdona a sí mismo y está listo para amar de nuevo y está listo para salir adelante, ¿no? Gracias a Samantha consiguió recuperarse, reconstruirse y volver a ser la persona que fue antes, ¿no? Y creo que hacer círculo completo es una de las cosas más humanas que puedes hacer, ¿no? Disculparte y darte cuenta de tus errores y estar dispuesto a expresarlos es algo bastante hermoso, bastante bonito. Y así que voy a leer la carta de una vez. La carta dice, querida Catherine, he estado sentado acá pensando sobre todas las cosas por las cuales me quiero disculpar. Por todo el dolor que nos hemos causado al otro, por todo lo que yo puse en ti en términos de expectativas, por todo lo que yo necesité que tú seas y todo lo que yo necesité que tú digas. Perdona por eso. Sabes que siempre te amaré porque crecimos juntos y tú me hiciste ser quien soy ahora. Solo te quería decir que siempre habrá una parte de ti en mí y estoy agradecido por eso. No importa en quién te conviertas o dónde estés en el mundo, te estoy mandando amor. Tú eres mi amiga hasta el final. Amor, Theodore.
Y es una carta fundamental para la película. Y bueno, con esta carta termina el film y es una escena muy bien lograda, muy bien hecha y con la cual la película termina de manera sublime, creo yo. Sí, la verdad es que es... Me has dejado sin palabras después Sí, de la carta. Me acuerdo que viendo la película, además, con las escenas y un poco la música y todo, sí que es un final bastante duro. es poderoso. Yo me acuerdo que esta carta acá me pone bastante triste. Sí, Es como para ponerse a llorar, prácticamente. sí, no, pero yo creo que eso es lo que... un poco sí, esta idea... Her es una película que consigue ser al mismo tiempo futurista y nostálgica. Ujú, Y un poco al mismo tiempo muy pesimista, pero también algo optimista, por esta idea de un poco de lo bonito del recuerdo. sí. Y yo creo que es lo que hace que sea tanto una película atemporal Ujú. como algo muy relevante, muy relevante a día de hoy. Sí, creo que el factor atemporal de Her es lo que la hace resaltar, ¿no? La película es mucho más que un artificio o que un concepto. Claro, La película es una conversación sobre relaciones, sobre sentimientos y sobre el futuro de estos, ¿no? Eh, y creo claro. que es una conversación que escapa eh, las limitaciones del espacio temporal. Sí, y yo creo que es también una película con muchísimos matices que para las personas que no estéis escuchando, que hayáis visto la película y que después del podcast queráis volver a verla, no lo dudéis ni un minuto, porque la verdad es que verla otra vez fue una experiencia muy interesante por todos los matices que me perdí la primera vez y un poco también por eso el significado que adquiere en esta situación que estamos viviendo. Así que, en cuanto acabe el podcast, yo os diría a todos que la vieseis y muchas veces. Sí, yo personalmente probablemente la vea de nuevo dentro de de muy poco. Bueno, Lucía, ¿qué puntaje le darías a la película fuera de 10? Yo, como te dije, la sugerí para el podcast porque es mi película favorita y después de haberla vuelto a ver, me parece una película perfecta a nivel de cómo está rodada, o sea, es una obra de arte, y también a nivel del guión y del mensaje y de la historia. Entonces me atrevería a darle un 10/10. No puedo darle otra puntuación a Her. Wow, hemos pasado de episodio 1, el 10 es imposible, a episodio 7, 10. Pero es mi Eh, película favorita, así no, que es una excepción. toda justicia, mucha justicia. Hair por tanto contenido, técnicamente también es perfecta. Yo le daría un 9 como le di en mi cuenta de Twitter. Bien merecido, bien merecido. Sí, es una película hermosa, es de las más bellas y más delicadas que he visto alguna vez y creo que todos deberían verla. Y es muy Sí, recomendada para todos. Bueno, Lucía, eso ha sido todo por hoy. Es un placer como siempre igualmente. conversar contigo. Esto ha sido todo aquí en segundo plano. Esperemos que les haya gustado y si les gustó, dejen un comentario en Apple Podcasts, en Spotify o en nuestra cuenta de Twitter, segundo plano guión bajo. Mi nombre es Kenneth Sánchez y me pueden encontrar en Twitter como Kenneth Sánchez G. Y yo soy Lucía de la Torre y me podéis encontrar en Twitter como @LuciaDLTorre. Nos vemos en el próximo episodio, en el cual hablaremos sobre la obra maestra de Christopher Nolan, Interstellar, la primera película de ciencia ficción, además de esta, de la cual hablaremos en el podcast. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Chao.